Bienvenidos una vez más a un podcast en Other Business donde conversamos con asociados de Spensive, el Foro de España de la Inversión y Finanzas Sostenibles, y con sus grupos de interés sobre las finanzas sostenibles, que como sabéis son aquellas que incorporan las cuestiones medioambientales, sociales y de gobernanza en la toma de decisiones de financiación e inversión, lógicamente más allá de las cuestiones puramente tradicionales relativas a las cuestiones financieras. Soy Pablo Esteban, su director de Spensive, y hoy vamos a conversar sobre las oportunidades de sostenibilidad que también existen para las pymes. Y lo vamos a hacer con Gonzalo Gómez Retuerto, director de renta fija del mercado alternativo de renta fija del Grupo de Bolsas y Mercados, y con Enrique López Pérez, consejero delegado del Grupo Amper, empresa que tiene experiencia en emisiones dentro del MARF. Muchas gracias a ambos por vuestra presencia hoy aquí. La Unión Europea, después de casi una década impulsando las finanzas sostenibles desde una óptica regulatoria, se ha abierto ahora en un nuevo contexto marcado por la nueva brújula para la competitividad y resiliencia de la Unión Europea, donde es importante que el empuje de las finanzas sostenibles, de la integración de la sostenibilidad, se traduzca en un impacto en el coste de capital, en el retorno sobre la inversión y en la competitividad de nuestra economía y empresas, no solamente de las grandes, sino también de las pymes. La pyme precisa ese acceso a los mercados de capitales y de financiación sostenible para aprovechar estas oportunidades que se abren en este nuevo contexto. Y precisamente infraestructuras como el MARF ofrece estos vehículos e instrumentos necesarios para que las pymes puedan tener acceso a los mercados de capitales. Gonzalo, como director de renta fija del MARF, ¿qué evolución habéis observado vosotros en las emisiones de sostenibilidad de las pymes en el MARF, desde el punto de vista de tipología, volumen y cualquier otra cuestión que nos quieras comentar? Adelante, Gonzalo. Claro, buenos días Pablo y buenos días Enrique. Encantado de estar hoy aquí con vosotros en este podcast. La verdad es que la evolución que estamos viendo en el mercado y en el acceso de las compañías al mercado es muy positiva, ¿no? Me permites, solo por darte una pequeña referencia sobre lo que es el MARF. MARF, como bien has dicho, es el mercado alternativo de renta fija. Es un mercado que Bolsas y Mercados Españoles inicia en el año 2013, respondiendo a una necesidad que se detectó en aquel momento de ampliar las fuentes de financiación a las empresas, o las capacidades que tenían las empresas de financiarse a través de los mercados de capitales. En aquel momento el acceso era muy limitado y estaba prácticamente restringido a las grandísimas compañías que cotizan pues, en los mercados en el IBEX, ¿no? A partir de ese momento iniciamos una andadura en la cual hemos ido viendo cómo cada vez más empresas han accedido a los mercados. En estos 12 años que llevamos de recorrido, desde octubre de 2013, ha habido un total de 162 compañías que han accedido por primera vez a los mercados de renta fija a través del MARF, que les ha posibilitado diversificar sus fuentes de financiación. Y el total que se ha financiado, el total de deuda viva, que es un proxy que nosotros utilizamos para ver el total de financiación que está aportando el mercado a estas empresas, en este mes de octubre ha superado los 10.000 millones de euros, ¿no? Que es el récord absoluto que ha tenido el mercado desde sus inicios. Y estas empresas han accedido al mercado a través fundamentalmente de productos financieros a corto plazo, pagarés, y productos financieros a medio y largo plazo como bonos y obligaciones. Y dentro de este ámbito de productos que se han emitido, pues cada vez han ido teniendo también un papel creciente los productos ligados a la sostenibilidad, etiquetados como bonos sostenibles, verdes o ligados a la sostenibilidad. Y en concreto, de ese total que os comentaba, de esas 162 compañías, tenemos 25 empresas que en sus emisiones han incorporado los factores de sostenibilidad. Ha habido 22 programas de pagarés, que pueden ser pagarés verdes o pagarés ligados a la sostenibilidad, pagarés verdes asociados a los principios SIGMA o ligados a la sostenibilidad, en los cuales se incorporan factores de sostenibilidad en función del negocio de las compañías, y ha habido también 16 emisiones de bonos. Un total de 3.880 millones en pagarés y 887 millones en bonos.
Perfecto, Gonzalo. Bueno, realmente 25 empresas, 22 emisiones de pagarés verdes obligados a la sostenibilidad y 16 emisiones de bonos por esos importes de más de casi 4.000 millones de euros, comparado con esos 10.000 millones de euros, realmente son muy buenas noticias. Esperemos que en el futuro pues siga creciendo ese volumen y que sigáis marcando récords, ¿no?, de emisiones, como bien has dicho. Y Gonzalo, vosotros, de alguna forma, para empresas como Enrique, que ahora me gustaría que contara ahora Enrique, y luego si quieres, Gonzalo, nos explicas de alguna forma servicios que puedes ofrecer, pero vosotros, Enrique, en el caso vuestro de esa emisión del bono que habéis realizado a través del MARF, ¿nos puedes contar un poco cuál ha sido vuestra experiencia? ¿Por qué acudisteis al MARF? ¿Por qué pensasteis en un producto de una emisión sostenible? ¿Y cuál ha sido el resultado, ¿no?, de esta emisión para vosotros y qué ha supuesto para vosotros ese antes y ese después desde el punto de vista de diversidad de inversores, desde el punto de vista de exigencias, desde el punto de vista de información? Cuéntanos un poco cuál es vuestra experiencia. Primero, buenos días, Pablo, buenos días, Gonzalo, gracias por invitarnos a estar aquí. Y desde el punto de vista de lo que me preguntabas, en primer lugar, el por qué el MARF. Como bien contaba Gonzalo, yo creo que el MARF ha sido una palanca fundamental para la financiación de compañías como Amper. Nosotros ya estábamos en el MARF con un programa de pagarés, pero claro, el pagaré es deuda a corto plazo y nosotros ya queríamos cambiar la estructura de deuda para ir a una estructura de deuda más a largo plazo. A partir de ahí es por lo que decidimos ir a un bono. Y el por qué ligarlo a la sostenibilidad, que es nuestro caso, es un bono ligado a la sostenibilidad. Bueno, pues yo creo por dos causas esenciales, ¿no? La primera, nuestro modelo de negocio, nuestros productos y servicios tienen una esencia ligada a la sostenibilidad, porque nosotros, entre otras cosas, pues diseñamos y fabricamos sistemas de gestión y almacenamiento energético con una gran aplicación ahora a la seguridad nacional. Y por otro lado también trabajamos en la eólica marina con la ingeniería y construcción de cimentaciones, ¿no? Con lo cual, para nosotros nos parecía una cuestión de coherencia empresarial el tratar de que también nuestra financiación que va para ese tipo de proyectos pues tuviera una ligazón, ¿no?, con la sostenibilidad. Y había también una segunda causa, y es que en la prospección previa que nosotros habíamos hecho de potenciales inversores en nuestro bono, pues nos encontramos con que había una discriminación positiva por parte de esos inversores a poder depositar sus fondos en este tipo de emisiones sostenibles, ¿no? Con lo cual, un poco la combinación de ambos aspectos es lo que nos motivó a realizar esa emisión de un bono ligado a la sostenibilidad. En primera instancia, del propio éxito de la emisión, pues fue un éxito, porque emitimos 75 millones de euros que se cubrieron al 100%, que no es fácil para una compañía de nuestro tamaño y de nuestra situación poder encontrar pues esa aceptación por parte del mercado. Y luego, desde el punto de vista de la propia compañía, yo creo que cuando te enfrentas a hacer una emisión de deuda sostenible, pues también lo que hay es una maduración por parte de la compañía, ¿no? O sea, nosotros teníamos dentro de nuestro plan estratégico un plan estratégico de sostenibilidad, creamos nuestro comité de sostenibilidad, lo que implicaba unir no solo a finanzas y a operaciones cuando analizábamos riesgos y oportunidades, sino también incorporar al equipo de sostenibilidad a la hora de poder identificar esos posibles riesgos asociados a la sostenibilidad, que los hay en negocios como el nuestro, y también las posibles oportunidades. Y por lo tanto creo que eso nos ha hecho madurar como organización, y esa maduración como organización pues también nos hace, en nuestro caso que somos una compañía cotizada, pues ser vistos como una compañía pues más madura, más sólida y que gestiona mejor sus riesgos. Perfecto. En ese proceso me imagino, en esa preparación desde el punto de vista de la sostenibilidad de esos requerimientos, me imagino que se requiere una especialización, ¿no?, de alguna forma para abordar una sistemática en cuanto a todo lo que es la información que se necesita, facilitar a esos inversores que tienen el punto de vista también en este tipo de criterios a la hora de tomar sus decisiones de inversión y en tomar una posición en la emisión de bonos, ¿no? En ese sentido, Gonzalo, de toda esta sofisticación o especialización que requiere una emisión desde el punto de vista de los criterios de sostenibilidad, vosotros desde el MARF, lo que te preguntaba y te anticipaba antes,
¿cómo ayudáis a empresas como Amper o como cualquier otra empresa de cualquier otro sector que se quiera acercar al mar y que quiera de alguna forma hacer esa primera emisión sostenible, bien sea a través de una emisión de bonos o a través de un programa de pagarés comerciales? ¿Qué tipo de servicios de valor añadido les podéis llegar a ofrecer desde el mar? Sí. Bueno, nosotros lo que hacemos, fundamentalmente el mercado es la infraestructura en la cual tiene lugar la transacción. Es donde se encuentran los emisores, las compañías como Amper que quieren acceder al mercado y los inversores, ¿no?, que quieren participar en sus emisiones, ¿no? Y lo que hacemos desde el mercado, pues fundamentalmente es facilitar ese acceso a las compañías a la financiación, ¿no?, y ese acceso a los inversores, dándoles un marco regulatorio adecuado a sus necesidades, ¿no? Y aquí es muy importante en la parte lo que tiene que ver particularmente con la sostenibilidad, la participación que desarrollamos desde el mercado para fomentar ese acceso a la financiación sostenible. Y nosotros participamos en diversas iniciativas, entre ellas una muy destacada que es promovida por Naciones Unidas, que se llama Sustainable Stock Exchanges, en la cual estamos representados 92 bolsas de valores mundiales, y a partir y en esta iniciativa básicamente lo que hacemos es colaborar en la definición de estándares y guías de procedimientos para la emisión de valores sostenibles, ¿no? De alguna manera los hagan más accesibles a las empresas, ¿no? Desarrollamos nuevos segmentos de contratación. En el caso, por ejemplo, del mar, nosotros tenemos segmentadas las emisiones sostenibles para que sean fácilmente identificables por parte de los inversores que participan en ellas. Promovemos la difusión de información relativa a estas emisiones, estadísticas, todo tipo de métricas, fundamentalmente con un objetivo de mejorar la transparencia alrededor de estos valores, que es algo realmente muy importante para ellos y es algo que valoran los inversores. Y luego también aspectos más desde el punto de vista educacional, ¿no? Participamos en todo tipo de foros, debates, ¿no? Por ejemplo, como es este podcast, ¿no? Están un poco destinados a mejorar la información disponible sobre los valores sostenibles, y también somos muy activos en promover el diálogo en el mercado y dar acceso a un mayor número de participantes. Al final, cuando hay una emisión sostenible, los emisores, la compañía que emite esos valores y los inversores están adquiriendo un compromiso mutuo, ¿no? Que procurar que esa financiación que se va a obtener a través de los mercados tenga un impacto positivo en las condiciones medioambientales o de sostenibilidad, ¿no? Y eso es lo que nosotros tratamos de destacar a través del mercado. Gonzalo, pues muy interesante, ¿no? Esa colaboración a nivel internacional, en esas orientaciones, esas guías, ¿no? En ese trabajo también un poco de hacerlas accesibles, de simplificarlas un poco para que efectivamente las pymes, sobre todo las pymes cotizadas, puedan de alguna forma acceder, ¿no? Y puedan hacerlo y abordar esas primeras emisiones sostenibles de forma mucho más fácil, ¿no? Y por supuesto el reto de la información, que ahora va a ser una información, evidentemente por los marcos de ICMA en toda emisión, pues se requiere una información, los inversores requieren esa información a las empresas. Pero ya de forma general, poco a poco las pymes se van a ir acostumbrando a reportar este tipo de información de forma voluntaria, ¿no? Hace poco ha salido ese estándar voluntario también en términos de sostenibilidad para las pymes, y que realmente ese requerimiento de información va a responder más a una demanda de los inversores y más a las necesidades del mercado que a lo que es un requerimiento exclusivamente por obligación legal, ¿no? Con lo cual, muy interesante este acompañamiento que realizáis. Y Enrique, vosotros, ya para cerrar y centrarnos un poco en el caso vuestro concreto, de vuestra estrategia y modelo de negocio, ¿cómo estáis integrando esta sostenibilidad en ese devenir de las operaciones, en esa estrategia, incluso en la propia estrategia financiera que has comentado, porque habéis hecho realmente movimientos importantes como esta emisión de bonos, pero también habéis hecho una ampliación de capital también?
¿Cómo se traduce esta integración de la sostenibilidad en hechos, en evidencias que realmente tengan un impacto financiero para vuestros accionistas, un crecimiento en valor empresarial? ¿Cómo lo estáis enfocando? Nosotros, cuando hicimos el plan estratégico de transformación de la compañía 2023-2026, que nos queda pues un año y lo poco que falta de este, ya preveíamos que dentro de ese plan había un subplan que era un plan estratégico de sostenibilidad. En primer lugar, y nosotros que creo que hemos emergido como la compañía española en tecnologías de defensa que tiene también un pie puesto en la parte energética. Yo creo que sobre todo también a raíz del apagón se ha vivido una aceleración brutal en entender que la gestión y el almacenamiento energético es un elemento esencial para la seguridad nacional y por lo tanto en toda esa tecnología que nosotros diseñamos y fabricamos parecía bastante evidente y necesario que tenía que haber una integración nativa de todo lo relacionado con la gestión de la sostenibilidad. Eso ha hecho que igual que pues eso, operaciones, financiero, calidad están en el día a día de las operaciones, también lo está sostenibilidad. Es decir, no son unos recapituladores de información para justificar unos indicadores, sino que están en la operación diaria de la compañía. Y creo que eso es bastante relevante. Bien por parte de nuestros clientes, ellos, igual que nosotros, requieren que su cadena de suministro tenga unas mínimas características ligadas al cumplimiento de elementos de sostenibilidad. Nosotros también lo estamos haciendo, es decir, en nuestro proceso de certificación de proveedores, también en unas exigencias relacionadas con la sostenibilidad, que lo que hacen es también hacer que nuestra cadena de suministro sea más sólida y sea también mejor gestionando esos posibles riesgos o oportunidades que si no me los trasladarían a mí. O sea, me pueden estar trasladando el riesgo, pero con ese mecanismo de certificación de proveedores que nosotros tenemos, ahora ya también incorporando una serie de exigencias de sostenibilidad, ese riesgo puede transformarse en una oportunidad. Pero como digo, a nosotros de cara a nuestros clientes nos pasa lo mismo, ¿no? Que nosotros también nos encontramos a veces con que tenemos un mejor posicionamiento a la hora de ser elegido por parte de nuestros clientes en relación a otros proveedores o suministradores que no tengan ese mismo nivel de cumplimiento y exigencia en la gestión de sostenibilidad. Por lo tanto, eso es un elemento bastante tangible operacionalmente, ¿no? Que es un poco la gran duda siempre. Bueno, este tema de la sostenibilidad, ¿cómo afecta desde el punto de vista operativo, financiero y de valor, ¿no? Yo creo que operativo claramente, desde el punto de vista además de la posibilidad de tener un mejor posicionamiento de cara a clientes, también claramente, ¿no? Financieramente lo hemos comentado, ¿no? Nosotros vamos a seguir apostando porque hemos visto, como tú bien decías, hicimos una ampliación de capital en julio enfocada a adquirir recursos para operaciones de M&A en tecnológicas de defensa y seguridad nacional y nuevamente hemos tenido inversores que han accedido a nuestra ampliación de capital, sobre todo los de perfil más institucional, pues también reforzada su confianza por el hecho de que somos una compañía que tiene un razonable foco y capacidad de gestionar nuestros aspectos relacionados con riesgos oportunidades de sostenibilidad, porque eso proyecta, como decía, una imagen de mayor solidez empresarial y mayor rigor en la gestión. Y por último, la derivada que tiene, siendo nosotros una empresa cotizada, es que eso siempre va a terminar repercutiendo en una mejor valoración de la compañía bursátil y por lo tanto pues una mayor posibilidad de plusvalía por parte de nuestros accionistas. Es verdad que aquí siempre cuando hablamos de la bolsa yo siempre digo lo mismo, o sea, en la bolsa lo que hay que tener es una visión de medio y largo plazo a la hora de que se alinee la realidad operativa y financiera con la valoración bursátil, porque por el camino hay muchas subidas y bajadas que son más especulativas que reales. Por lo tanto, yo diría que en resumen, pues nosotros sí que denotamos un impacto positivo en nuestra pura operación, en cómo eso afecta a nuestros procesos de posicionamiento comercial con nuestros clientes, cómo eso nos ayuda a tener un mayor atractivo por inversores institucionales sobre todo, y también ayuda a que esa solidez empresarial redunde en una mayor valoración bursátil. Pues muchísimas gracias, Enrique, por el recorrido tan importante. Os quiero agradecer a ambos, porque realmente este podcast es muy importante. Hay que acercar un poco la sostenibilidad al mundo de la pyme, que a veces un poco la propia regulación que ha estado focalizada sobre todo a la gran empresa, pues a veces la pyme se siente un poco lejana, ¿no? Pero el que hayáis acercado este caso práctico, ¿no? y esta experiencia por parte de Amper, y que realmente toda esta estrategia de sostenibilidad realmente se vea en un impacto en términos de operaciones, en términos de apertura de mercados, en términos de confianza por parte de inversores institucionales
a veces lejanos a la pyme, ¿no? Que a veces es difícil de alguna forma que la pyme pueda acceder a ese tipo de inversor institucional, me parece muy relevante, ¿no? Que eso se traduzca también incluso en una disminución de coste de capital, en una apertura de alguna forma a largo plazo de perspectivas de crecimiento de valor empresarial. Y para mí ha sido un auténtico placer escucharos ambos, ¿no? Y ver un poco todos estos instrumentos y estos casos prácticos para que de alguna forma las pymes no vean la sostenibilidad como algo lejano y como algo exclusivamente regulatorio que atañe a las grandes empresas, sino que lo vean como una oportunidad, ¿no? Y una necesidad de alguna forma para encarar el futuro y encararlo desde el punto de vista del crecimiento y la creación de valor, ¿no? Con un impacto financiero. Y gracias también a Bolsas y Mercados Españoles por seguir apostando por el mar, por seguir creciendo, por seguir aportando esos récords de volúmenes de operaciones, que nuestros oyentes hayan disfrutado tanto como lo he hecho yo de estos minutos de agradable conversación. Y sin más, muchas gracias de nuevo a los dos, y para nuestros oyentes, hasta nuestro próximo podcast, que espero sea dentro de muy poco, con temáticas igual interesantes. Muchas gracias.